Buenas noches. Mi nombre es Rubén Iesvisky, soy hematólogo de aquí de Nueva York y les doy la bienvenida a la primera vez que se hace esta mesa redonda para latinoamericanos y no sabemos ni siquiera qué título darle y no tenemos un programa específico que discutir. Queremos hacerlo de la manera más informal posible, así que voy a tratar de tirar este podium hacia abajo e incluso bajarme para poder hacerlo en una forma mucho más informal. Estamos con un gran privilegio de tener en la mesa el doctor Cohen Van Biesen, que es el jefe de trasplante del Hospital de Presbiteriano de Nueva York y es profesor de medicina del Weill Cornell Medical College. Y también al doctor Rafael Fonseca, que es el director de medicina de la Universidad de la Clínica Mayo y de Scottsdale, y es profesor de medicina también de la Clínica Mayo. Nomás para saber cómo estamos en diferentes nacionalidades, que tenemos compañeros de Argentina. ¿Cuántos son de Argentina? Todos. No es de Argentina. ¿Todos? ¿Algunos de Colombia? ¿Mexicanos? ¿Mexicano? También. Tenemos un belga y una de Valencia. Bueno, entonces desde ahorita vamos a empezar a hablar de las cadenas livianas, no vamos a hablar de las cadenas ligeras. Las cadenas livianas. Porque en Argentina se dice cadenas livianas, no cadenas ligeras. Bueno, no sé si ustedes venían ya con alguna intención con casos preparados para discutir o si tienen alguna duda de un paciente en particular. Si no tienen ya alguna idea de entrada, quisiera ver si lo podemos hacer de una forma un poco más sistematizada y empezar a charlar acerca de algunos escenarios que vemos en los pacientes de la vida diaria. Y por eso pensé que la mejor manera de dividirlo es discutir primero el paciente de primera vez y cuál es la mejor inducción posible. Les platico un caso que vi hoy. Podemos preguntar incluso a la doctora Aima que nos platique el caso. Pero es un enfermo que debuta con un plasmocitoma aislado de cráneo que tiene 45 años de edad cuando presenta, y eso fue hace como unos 6, 7 años. El plasmocitoma de cráneo se manifiesta con síntomas neurológicos, sensoriales y motores que sugieren, de la manera que lo platicó, una convulsión parcial, motora, en miembro superior derecho. Se piensa que es un tumor sólido o neurológico. Se le hace una extirpación del tumor y llega como a plasmocitoma. Se llama al hematólogo. El hematólogo dice: es un plasmocitoma aislado, se le va a dar radiación y no sé la dosis de radiación que se da, pero se determina que está curado y regresa a ver al hematólogo cada 6 meses.
Un año después, el paciente desarrolla, tiene un accidente automovilístico y tiene dolor de espalda, le toman una radiografía y encuentran lesiones líticas en varios cuerpos vertebrales. Llaman al hematólogo, a otro hematólogo, hace un aspirado de médula, le encuentran 40% de células plasmáticas, no me dan resultado del FISH, de citogenética, y no tenía ninguna paraproteína. No paraproteína. ¿Verdad, doctora? No tenía paraproteína, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? No sé si Luis Rafael quiere comentar o... Yo bueno, primero obviamente agradecerle su presencia también, siempre un contingente muy importante de la Argentina, que por cierto, con respecto para el colega belga, a la Argentina le debo un favor porque haber eliminado a Holanda en el Mundial pasado. Ya saben por qué no era penal. Pero bueno, no importa, que era importante porque creamos mucho Holanda, pero en ese caso era importante. Bueno, en este caso también la reina, qué conflicto, pero ellos tienen a Robben, así es que había que eliminarlos, era importantísimo. Estaba tomando notas, y obviamente una persona que empieza con una enfermedad en el sistema nervioso central, primero obviamente siempre lo vemos así en ocasiones, que alguien lleva cirugía cuando no necesita cirugía, ¿no? De que un plasmacitoma cerebral, pero se asocia mucho a de lesiones del 17, el sistema nervioso central. Y entonces si veo a alguien así y después me dices que no tiene paraproteinemia, entonces estoy pensando en un mieloma súper D diferenciado. De hecho, hasta sorpresa que se ha tardado un año en regresar con síntomas. Yo pensé que incluso se iba a manifestar en forma más temprana. Y no eran síntomas, sino fueron manifestaciones radiológicas que parece que retrospectivamente ya tenía ciertas lesiones líticas en la tomografía, por ejemplo. Y incluso sin saber el FISH, entonces empezaría de entrada. Es un paciente de muy alto riesgo esto, ¿no? Ya creo que todos lo saben en la audiencia sin saber la genética. Doctor. No, yo me pregunto, ¿no han hecho como el PET scan o una investigación más completa al principio? No, al principio no. Se hace PET scan después. Y una pregunta. ¿El plasmocitoma solitario era extensión ósea o era cerebral? Es una pregunta fundamental porque el doctor Bladé describe en su estudio de enfermedad extramedular a ambos como de alto riesgo. A la extensión ósea hacia la víscera, tan de mal riesgo como la enfermedad extramedular que aparece en el hígado, vaso o sistema nervioso central. Yo tengo, sin dar información basada en estadística o datos bien sistematizados, tengo la sensación de que los plasmocitomas que salen del hueso tienen en general un pronóstico muy similar a la enfermedad mielomatosa normal. Y el paciente que tiene la enfermedad extramedular visceral, pulmonar o sea, es de mucho peor pronóstico y son los que tienen el PD53 y etcétera. Entonces no sé si Rafael quiera comentar. Yo estaba asumiendo que como tenía síntomas de una ¿cómo se llama? Convulsiones parciales. Casi siempre los plasmacitomas que vemos en las duras salen para afuera porque está la dura, ¿no? Entonces empujan para afuera. Entonces estaba asumiendo que era parenquimatosa. Sí, no vi la lesión yo, pero por la descripción era nomás por presión externa. Claro, pero yo igual que tú, siempre que un paciente llega y, digamos, todos cruzando los dedos, pero un plasmocitoma único óseo, yo creo que es la puntita del iceberg nada más. El que es extraóseo, a lo mejor tenemos más nasofaringio, algo más opciones, ¿no? Pero para ese paciente, y tuve curiosamente 3 pacientes esta semana con eso y la idea era, empezamos el tratamiento o no, y entonces si uno empieza a ver el paciente en general, me estoy inclinando más a ya manejarlos como mieloma de inicio,
y sobre todo con la información que tenemos ahora con el mieloma indolente, ¿no? En vez de esperar a que regresen 2 años después con varias fracturas de compresión vertebrales o algo así. Entonces la conducta ha sido, si ya ve ese pico del iceberg, ya empezar tratamiento en nuestros pacientes. ¿Alguien tiene algún comentario de este tipo de pacientes? Sí. Una pregunta. El hecho de no tener una paraproteína citranosizada y liviana hace pensar que sea un no secretor, pero cadenas livianas estaban aumentadas. No. ¿Y la investigación de intracitoplasmática daba algo en esas células plasmáticas? Vi al paciente por primera vez hoy, no sé mucho más de esa información, no tuve la oportunidad de ver qué histopatología o inmunohistoquímica tenía. Parece que no. La función renal era normal. Sí. Doctor. ¿Este paciente al momento del diagnóstico estaba estadificado, se tenía hecha médula, tenía demás? Se le hace la médula y entiendo que tenía plasmocitosis medular, pero no tuve la oportunidad de verla. Al momento del diagnóstico. O sea, primero No, fue después del accidente automovilístico. Bueno, ahora sí tiene 40% de... No, pero por eso la pregunta es... La pregunta es si Originalmente no sé. Claro, porque eso también cambia el approach realmente, ¿no? ¿Usted qué daría? En este caso, como digamos, ¿se debería hacer un PET scan a todo paciente con plasmocitoma solitario? Es una muy buena pregunta. Nosotros lo hacemos y también a veces hacemos resonancia de toda la columna o hacemos ya generalmente PET scan a todos. Pero de momento porque tuvo un caso parecido, eran plasmocitomas que nos daban tejido blanco. Entonces el primer PET scan se localizan más lesiones. Y la de la médula ósea, de la biopsia hueso no tenía infiltraciones sobre plasmáticas, con un pico monoclonal. En ese caso también se debería tratar como un mieloma. Y la pregunta posterior es, el inicio, ¿se debería usar cortesomib o lenalidomid? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué tipo de tratamiento le daríamos a este enfermo? Antes, nada más, si puedo hacernos una pregunta, voy a hacerla en la Argentina, porque obviamente es el grupo más grande, pero ¿tienen disposición del bortezomib de primera línea? Ok, muy bien. Yo tengo una pregunta. Como trasplantador, solamente yo veo los pacientes más avanzados, pero de nuestro día, ¿todavía es aceptable de tratar un extramedular, un plasmocitoma medular o extramedular óseo sin quimioterapia en un paciente joven como eso? ¿O es necesario considerar todos como mieloma cuando tienen esa edad? No, yo creo que un óseo puede ser considerado local. Desgraciadamente un 60-70% de los pacientes van a tener enfermedad sistémica. Y entonces lo que dicen los radioterapeutas que les vamos a dar una dosis mayor para curación es un poco dudable, pero generalmente es el abordaje de los radioterapeutas, dan dosis más grandes. Ahora, creo que el grupo griego y Dimopoulos, desde que estaba en el MD Anderson, sí, ya había hecho trabajos con resonancias magnéticas de toda la columna, junto con su esposa, de hecho, y vieron de que la mayor parte de sus pacientes ya tienen lesiones generalizadas que se pueden ya llamar enfermedad sistémica. Creo que eso es a lo que Rafael se refiere, que ya puede considerar casi todos sus pacientes como enfermedad sistémica, ¿no? Aún si estos pacientes tienen solamente localización ósea con masa por continuidad, sin expresión en médula ósea, o sea, con médula normal,
Claro, o sea, un Sí, plasmocitoma si se hace un PET, solitario. yo estoy cómodo si se hace un PET y una resonancia y está todo negativo y la médula es normal, yo puedo considerarlo como un plasmocitoma aislado. Claro. O sea, tuve un paciente con una localización así única, con resonancia negativa, médula normal, que recibió radioterapia local y a los 5 años recae localmente. Recae en otra vértebra. Con médula nuevamente normal y sin otras manifestaciones en el resto. Recibe nuevamente radioterapia, lo que le quedaba de margen, pero en esos casos hay que tratarlo sistémicamente. Va a depender un poco del fish que pueda hacer de esa lesión. Yo tengo un fish en esta lesión. Sí. Tiene una 17 pecho y es otro paciente. Sí. No se pudo radiopsiar, perdonarle por la localización. O sea que fish del tejido no se pudo hacer sistémicamente, o sea, él no tenía nada. Creo que nada más, primero, si hubiera un fish y alguien tiene fish de menos 17, no sabe que ese paciente no va a estar indolente por mucho tiempo. Ya viene la marea de las células, ¿no? El segundo punto creo que es muy importante. Yo también estaría como si todo está negativo, pero hay que seguir muy de cerca al paciente, porque si bien conceptualmente está bien, muchas veces se puede perder el paciente y entonces la próxima vez que lo ve uno es con complicaciones, ¿no? Siempre y cuando el paciente esté bien. O sea, confiable. Confiable. Y la tercera cosa es tener los marcadores apropiados. Ya tenemos marcadores apropiados para predecir la función renal alterada, que son las cadenas livianas. Eso está bien claro, que las cadenas livianas bajas nos dan un cierto nivel de confort. Lo que no tenemos son buenos marcadores para las lesiones óseas, que es la otra, que puede ser un daño permanente para el paciente, ¿no? Y hay varios grupos, nosotros incluso que estamos trabajando en eso, pero si tuviéramos alguna forma de monitorear los dos, entonces uno estaría más tranquilo de decir, bueno, todo se ve bien y mantengamos al paciente en observación. Pero sí se ha cuestionado mucho ahorita esta actitud que hemos tenido tradicionalmente como una medalla de honor de ser conservadores en el tratamiento de mieloma múltiple, ¿no? Y creo que ya más y más nos tenemos que estar moviendo para ser un poco más proactivos. Bien. Sí, doctora. Yo le quería contar un caso similar pero al revés. Una paciente de 45 años que le gusta con un plasmocitoma solitario en la escápula, tuvo una lesión traumática, es un accidente automovilístico. Se diagnosticó un plasmocitoma solitario con expresión de IgG, pero sin expresión medular, con todos los marcadores genéticos negativos y con un PET solo impactante en la escápula. Le irradiamos y a los 6 meses recae el sistema nervioso central, pero en parénquima, con una lesión inabordable para radiopsiarla, pero los neurólogos en Argentina consideran que es un plasmocitoma. ¿En dónde? El sistema nervioso. Así que le irradiamos y ahora le indicamos Cyborg trasplante y la paciente no se quiere tratar, porque está bien y se le ponen todos los síntomas. Nada, la pregunta es si hubiera que haberlo tratado diferente porque era un plasmocitoma grande, tenía componente monoclonal, aunque no tenía enfermedad sistémica, mirando para atrás, y si ahora habría que reducirla con algún esquema diferente. Doctora, nomás un poquito para clarificación. Dijo que tenía una lesión parenquimatosa en el sistema nervioso central cuando recayó. Ahora. Y ahora es cuando no se quiere tratar. Le irradiamos porque estaba sintomático. Ah, se radió. Ok, perfecto. Pero le indicamos, digamos, Cyborg trasplante. Sí. En los 6 meses del primer plasmocitoma, progresa el sistema nervioso. Si el primero es dudoso, yo creo que el segundo ya es muy claro. O sea, la recomendación es muy clara de empezar el tratamiento para la persona. Sí, no, yo en mi caso no soy... Pero se le hizo Cyborg y trasplante. No. Le irradiamos porque era un plasmocitoma solitario. El primero. Recae el sistema nervioso. Ah, entonces, Yo me pregunto si hubiera que haberle hecho algo más al diagnóstico. Con un plasmocitoma solitario de escápula, porque era grande, pero bueno, tenía marcadores genéticos negativos, un PET negativo y la expresión monoclonal que era por la el problema es si se trata sistémicamente, ¿por cuántos ciclos? Si se hace trasplante, ¿se hace mantenimiento? ¿No se hace mantenimiento? No hay información acerca de eso, así que ya con un plasmocitoma, un segundo plasmocitoma en el sistema nervioso central, yo creo lo tendría que tratar sistémicamente. Hay una cuestión ética porque la paciente no se quiere tratar, es muy joven y yo no tengo diagnóstico histológico que si fuera un plasmocitoma. Entonces, si fuera otro tumor, Pues sí. se irradia igual, pero ahora yo le tengo que indicar una Claro. terapia sistémica y trasplantarla con los riesgos que eso tiene,
se va a declarar en una tercera ocasión. Entonces hay que seguirla nomás conservadoramente y se va a declarar con alguna otra lesión. Esperamos que no sea una lesión del sistema nervioso central otra vez, pero yo creo que se va a declarar. Pero es muy parecido el caso... Perdón. Una pregunta, aprovechando esa consulta, ¿qué importancia le da ustedes a la morfología? Pues no todos los plasmocitomas a veces son iguales, a veces tienen unas características plasmablásticas, no siempre, pero bueno. Hablando de la histología, sin llegar a veces al FISH, a veces no puede tener el FISH, el citogenético de esa lesión. ¿Qué importancia está con el patólogo? Sí, sin ser patólogo, sé que hay una, a veces diferencias muy grandes en cómo lo interpretan, la morfología. De hecho, trabajé con el doctor Phil Gripe, que él, además de ser clínico, también era hematopatólogo, y trabajamos un rato en lo que es la morfología plasmablástica. Yo no participé directamente, no era el que lo leía, pero me sentaba con él a ver las laminillas y recuerdo que era muy, muy difícil. O sea, los casos extremos son obvios, ¿no? Cuando uno ve muchos nucleolos y los cambios más típicos del plasma blástico. Pero por esta digamos, por la variación que existe ahí, nos hemos movido más a la genética. Pero yo creo que si uno ve los cambios morfológicos, obviamente igual que si uno ve los clínicos, se consterna un poco más, ¿no? Bueno, porque esa situación, si hay una recaída muy temprana, porque seguramente, bueno, a veces uno no puede llegar a la citogenética o a la genética molecular, Sí. Pero tal vez haciendo un análisis histológico uno puede decir, bueno, solamente con radioterapia no, absuaxia de quimioterapia con algunos citosesarios, etcétera. Claro, sí. No, sí, es lógico. Yo en lo particular, si ya uno va a empezar el tratamiento, regresando un poquito, cerrando el círculo de la pregunta, pues ya me voy de lleno. Si no, ya va a ser la fiesta completo, ¿no? Entonces tiene que hacer la inducción y yo me seguiría hasta el trasplante. Si ya vamos a empezar tratamiento en alguien así. Los únicos casos que a veces trato parcialmente son casos distintos, como las amiloidosis de cadenas livianas, que a veces uno trata y el paciente está enfermo y para después de una inducción. Pero en general, si ya vamos a hacerlo y el paciente es candidato, seguir hasta el trasplante. Quería hacer el comentario que seguramente ustedes tienen la experiencia acá también, con la investigación más profunda, con las técnicas como la citometría multiparamétrica o PCR, es decir, podemos detectar que tenemos plasmocitoma óseo o plasmocitoma solitario, entre comillas, pero tenemos médula ósea negativa histología, pero positiva multiparamétrica, con plasmocitos clonales. Y entonces uno tendría, porque esto se empieza a hacer hace unos años, antes no. Las descripciones son muy antiguas, por otro lado, sobre estas entidades, ¿no? Igual que el uso intensivo de la tomografía computada en mieloma, antes del CIPET, demostraba que tenemos la lesión vertebral con el aplastamiento, síntomas de un paciente internado por ahí con una clínica, uno le pide un ataque y tiene una masa paravertebral. Así que no, es un tumor plasmocítico grande, con médula ósea por ahí un infiltrado pequeño, 15-20%. Pero de todos modos, plasmocitomas óseos de vías aéreas superiores yo he visto, con el histológico, médula ósea, histología y citología negativa y multiparamétrica positiva. Es decir, como que habría que de pronto con las técnicas nuevas separar el puro del que ya no es puro, sino que tiene un tumor de células plasmáticas, clonales, maligno, con manifestaciones sistémicas pequeñas, pero sistémicas afines, donde por ahí la radioterapia como único tratamiento no alcanza. No sería suficiente. No, estoy de acuerdo, ojalá se podría hacer ese tipo de estudios. Los británicos hace unos años en sus guías de tratamiento ya hablaban de, que no todos están de acuerdo, ya hablaba del tamaño del tumor extramedular como para indicar radioterapia más quimio o radioterapia sola, ¿no? Algunos no aceptan eso, pero a veces la experiencia demuestra que aparentemente el tumor solo grande requeriría aparte de radioterapia por ahí algo más, ¿no? O ya si no es sistémico, tratamiento sistémico, ¿no? También qué bueno que saca el tema de la enfermedad mínima residual, porque eso nos va a complicar la vida a todos mucho. Es muy bueno, ¿no? Pero nos va a complicar. Como ustedes saben, hubo 2 estudios que se sabe que ahora básicamente en el 100% de los mielomas son antecedidos por la gamopatía monoclonal. Y entonces, si se usa, por ejemplo, los ensayos de tipo del C50, que se ve la genética, pues se van a ver positivos. Y yo me imagino que en la gran mayoría de todos los plasmacitomas vamos a encontrar cosas así ya que nos bajemos en la resolución.
Entonces el reto va a ser encontrar a aquellos que tienen el comportamiento más maligno versus los que son un poquito más el trasfondo de la gamopatía monoclonal que hizo un pico en un momento dado ahí. La doctora, sí. Yo quería hacer una consulta. En la estratificación del paciente con mieloma, ¿en qué situaciones escogen PET y en cuáles sería mejor la resonancia? ¿Comentas, doctor? No, mira, es interesante porque a todos digamos el objetivo principal es evitar daño importante, sobre todo en la médula. La resonancia, si es lo que está disponible, es suficiente porque podemos ver todos los cuerpos medulares y los otros huesos pues se pueden ver en las radiografías hasta cierto punto bien, ¿no? Entonces yo diría que cualquiera de los dos, pero sí es importante ver sobre todo el estado de los cuerpos vertebrales. Que yo sepa, no existen así guías muy claras que se tengan que usar el uno o el otro. Si bien hay un poco de preocupación de que a ocasiones el PET no funciona muy bien, también lo usamos en una forma, la voy a llamar un poquito aleatoria, porque no tenemos una guía en este paciente sea así, en este no. Pero la preocupación más grande que yo siempre tengo como clínico es ver el paciente con el mieloma indolente. Mariví Mateos lo llamó de otra forma, larvado. El mieloma larvado lo llamó Mariví Mateos el otro día. Y ese paciente que se presenta después con un plasmacitoma y con una compresión de medular o con un daño grande a un cuerpo vertebral. Entonces, yo creo que uno de los dos, pero esa es la zona más crítica. El cerebro, pues obviamente no lo vamos a poder ver en el PET, y los huesos, digamos, el fémur y eso, pues se va a ver más o menos bien en las radiografías. Nosotros tenemos el sesgo de que el PET nos va a dar mucho mejor, va a cubrir más la idea de la enfermedad sistémica. Entonces hacemos PET en todos. Como ya los seguros aquí nos aceptan el PET de entrada, ya hemos abandonado el rastreo, no el rastreo óseo, ¿La serie ósea? La serie ósea. A menos de que el seguro no lo acepte, hacemos la serie ósea. La resonancia, el problema de la resonancia tenemos con los radiólogos es que la lesión medular que ellos identifican como lesión puede ser una discrepancia entre el contenido medular hematopoyético y grasa, o diferencias en el parénquima medular, probablemente por mieloma, pero no necesariamente está hablando de la lesión ósea. Pero el radiólogo llama lesión a eso, como lo mismo llama una lesión a un plasmocitoma, como llama lesión a una lesión lítica. Entonces, no podemos usar el término lesión de resonancia, lo mismo que usamos el término de un PET. Y también tenemos radiólogos que nomás hacen el PET sin la tomografía, y también lo que ellos llaman lesión probablemente es un SV bajo contra una lesión lítica con un SV alto. Entonces hay mucho problema de heterogeneidad en la interpretación del radiólogo. Entonces por eso nosotros nos hemos estado limitando a usar el PET en entrada para el diagnóstico. Ahora sí, la resonancia magnética probablemente como de la columna total la utilizamos, por ejemplo, en un paciente que tiene el indolente o el reptante o el larvado. Y que no podemos encontrar ninguna lesión y que es suficientemente joven para poder encontrar algo que justifique iniciar tratamiento. Entonces, puedes hacer la resonancia en esos casos. El doctor tenía una. Ya que los dos plasmocitomas eran del sistema nervioso central, y el que presentó usted, digamos, la lesión del sistema nervioso central, el tratamiento descansa fundamentalmente en una buena radioterapia. El planteo de hacer quimioterapia y eventualmente después trasplante, en realidad viene a cubrir el resto del sistémico del organismo. ¿Cuáles de las drogas, digamos, de tratamiento de mieloma tienen mejor penetración o uno elegiría en el caso de tener lesión parenquimatosa cerebral? Es muy buena pregunta.
Cohen, de los alquilantes. Yo pienso que un mieloma que tiene una lesión intracerebral, intraparenquimal, tiene que ser un mieloma, como usted dice, muy diferenciado, y aparece a mí más como un linfoma. Tal vez si se trata más o menos como un... yo lo trataría como un linfoma agresivo con los alquilantes y después seguido de un trasplante y se puede discutir cuáles son los alquilantes más penetrantes, el melphalan, tal vez, el BCNU, que se utilizó muchas veces y a veces podemos utilizarlo en el mieloma, pero el BCNU es una buena droga. Tiotepa, si disponible, es otra droga que se puede utilizar, muchas veces no disponible aquí en Estados Unidos, pero todos esos están drogas que pueden utilizarse. Entonces, yo utilizaría tal vez el BEAM como el linfoma para el trasplante, tal vez un régimen como Tiotepa, Busulfan, Cytoxan, que se utiliza muchas veces. Durante la inducción, también incorporar los alquilantes de una manera u otra. No sé en el mieloma si tiene eficacia. No, pero realmente no sé qué drogas tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica en forma terapéutica. Si no fuera linfoma, Aracé y metotrexato. Claro, sí, pero no. Y en los... Pero el problema es que el ARAC no le hace nada al mieloma. No. Pero tal vez... Sí. Pero después de una lesión intraparenquimal se destruye el blood-brain barrier, no sé cómo se dice. Sí, la barrera hematoencefálica se destruye cuando existe algún tumor. Se destruye a veces cuando creo que tiene que elegir más drogas que tienen eficacidad, que tienen papel en mieloma, en vez de concentrarse en el blood-brain barrier. Entonces, es un punto muy importante. Por ejemplo, en mieloma con meningitis mielomatosa, muchos de mis colegas dan metotrexate y Aracé, y realmente no veo, y no tienen información de que eso puede aclarar el líquido cefalorraquídeo. Nosotros usamos Tiotepa y hemos tenido como 3-4 casos que elimina la meningitis, pero ese es uno de los retos más grandes, cómo tratar el sistema nervioso central. Porque siempre en esos pacientes agregamos radiación a las colecciones de plasmocitomas, porque generalmente todas las meningitis por mieloma tienen asociado alguna colección tumoral tipo plasmocitoma en alguna parte del eje del sistema nervioso central. No sé. Es que es interesante, la doctora Susana Lench, que está también aquí en Nueva York, me ha contado mucho, ella tiene mucha experiencia usándola temprano, me dice, es algo que no estamos acostumbrados a usar mucho y sobre todo uno piensa en tasas de respuesta baja porque estamos muy adelante, pero la información es interesante y como ella la combina con bortezomib. Yo uso la vendamucina mucho, pero no sé en el sistema avanzado. Y no sé en el sistema nervioso central como... Sí. Perdón, el esquema de metotrexate, Aracetina y Tiotepa es el esquema matrilineal
que se usa en los cuadros neurológicos de los linfomas. Así que en realidad, en parte es bastante parecido a lo que en el caso de leptomeningitis mielomatosa se usa como en los casos de meningitis linfomatosa. Ahora, yo le quería hacer la pregunta. En el caso de tumores intracerebrales, que hay que hacer radioterapia, ¿ustedes prefieren radioterapia difusa, craneal, o cirugía de tipo gamma knife? Gamma knife. Es decir, con menos efectos secundarios después, porque los pacientes son en general de edad avanzada, no son gente joven. Entonces, ¿y usted qué prefiere? Realmente se lo dejo a la mano del radioterapeuta. Sí. Pero depende mucho de la localización del tumor, y si es un tumor localizado, yo voto por la radiación más sofisticada tipo gamma knife. Desde luego que muchos de esos pacientes van a requerir tratamiento sistémico. Pero rara vez he visto que hacen radiación cerebral total, a menos que sea tumores grandes de base de cráneo. Tumores de base de cráneo tratan de abordar casi toda la parte posterior y la base del cráneo. Entonces ellos tienen un campo mucho más extenso. Lo que es interesante es que son casos todavía relativamente raros y yo creo que no hay mucha causística. Alguien debería realmente empezar a conectar los casos, porque el mieloma en 95% de los casos es radiosensible, pero en los que no es porque son más asociados a enfermedad más avanzada y el P53, y eso es lo que se concentra en el cerebro, y muchos de ellos son pacientes muy avanzados. Realmente yo no he visto ninguna serie. Sería interesante que alguien... El IMWG está mandando... Están buscando información. Ya mandaron una base de datos. Ah, ok, qué bueno. Entonces, si tú tienes pacientes con enfermedad del sistema nervioso central, nomás tienes que llenar los datos. Okay. Artur Jurczynski, de Polonia, está organizando ese... Tengo dudas si el tratamiento sistémico va a poder llegar a ese plasmocitoma, y sobre todo si no tengo enfermedad sistémica, me cuesta trabajo pensar que va a ser de ningún beneficio. Sobre todo los inmunomoduladores en un plasmocitoma generalmente no tienen tanta eficacia, y sería un alquilante y bortezomib, así que probablemente buscaría otro tipo de alternativas, si no es radiación, quirúrgico, tal vez, si es solamente ese y algo tumor. Anecdótico nada más, pero he tenido 2 casos, digamos, todos los años de ver esto, con el plasmacitoma resistente, repetir la biopsia, y en 2 casos hemos encontrado amiloidoma. Y a veces progresa, no entiendo bien por qué, pero con depósitos aumentados de amiloide local. Entonces en esos casos se ha hecho una resección quirúrgica, tengo 2 que recuerdo muy bien, con mejoría para el paciente. Yo creo que se vuelve como una pelotita de nieve, a lo mejor cuando empieza el depósito de las cadenas livianas, pero sé que son excepcionales, pero yo creo que si alguien es tan raro que si un plasmacitoma progresa, probablemente no está de más repetir una biopsia de la zona. Bueno, vamos a regresar al caso. Entonces ya creo que concluimos que es un paciente de alto riesgo, que tiene un plasmocitoma extramedular, posiblemente basado en hueso o no, pero ahora tiene lesiones óseas y quiere iniciar tratamiento, pero tiene una fijación
este paciente en que no quiere recibir nada parenteral. Entonces empieza a recibir lenalidomida y dexametasona y empieza a negociar la lenalidomida a dosis, empieza con 25 y luego lo reduce a 15 y luego reduce a 10, basado en síntomas gástricos y síntomas digestivos. Le pregunto cuántas veces utilizó Imodium para resolver la diarrea o algún otro medicamento. Dijo que nunca, simplemente redujo la dosis de la lenalidomida. Entonces llega 4 años después, 4 o 5 años después de haber estado con lenalidomida en dosis bajas, y empieza con y cada año recibía un PET, porque como no tenía ningún marcador, lo seguían con PET. Hasta que después al 4º año decide de que ya es mucha radiación, entonces ya no quiere recibir un PET, entonces ahora se cambia a la resonancia magnética. Entonces con la resonancia magnética lo siguen y hay progresión en la última resonancia, con más lesiones, no sé si son medulares o son óseas, simplemente tiene más lesiones y tiene dolor de espalda y muestra debilidad del miembro inferior izquierdo. Sí, creo que fue miembro inferior izquierdo. Entonces tiene manifestaciones motoras. En la resonancia magnética de 2012 tiene una lesión en T8 en el hueso, pero que no afecta el canal radicular. En febrero de 2014, ahora se le repite la resonancia y tiene una lesión más grande en T8, ahora ya interesando la dura madre y desplazando la médula. Tiene los síntomas de debilidad. Y a ver, ahí lo dejo. A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Y nunca has coleccionado células progenitoras? No. Yo creo que hay que enfocarlo, como coincido con el doctor, que estaba precediendo casi la respuesta suya, coincido, me parece que un paciente que tiene un tumor refractario, progresivo, y hay un tratamiento objetivo de intensidad media, y creo que hay que escalar al tratamiento por intento de prolongar la sobrevida, pero de cortar la enfermedad de momento. Creo que hoy tenemos las altas dosis de falar, inclusive que evita difusión, consolidación, mantenimiento. Yo le agregaría ese tema. Si la edad del performance status lo acepta, ¿no? Más allá de la aceptación del paciente, si no lo acepta. El paciente muchas veces es su peor enemigo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lo deja al paciente? ¿6 años? Tiene esta lesión desde febrero. Con lena, continuamente, pero 5 miligramos. Por 4 años. Sí. Entonces eso no sé si Rafael, ¿no te sorprende que estuvo 4 años y muchísimo? Si T53? Yo siempre estaba diciendo aquí que es de muy alto riesgo y todo, y 4 años que lena es un tratamiento fantástico, pero para el paciente de alto riesgo generalmente no funciona tan bien. Y rechazó el bortezomib. Sí, o sea que el mieloma de este paciente no leyó el libro, le tocaba no responder tan bien. Pero bueno, así es la realidad. Sí, no, es sorprendente que ha durado tanto tiempo y sobre todo que iba bajando en la dosis y la intensidad del tratamiento. Y obviamente este paciente tiene muchísimas opciones ahorita, ¿no? Podemos hablar un buen rato de combinaciones con el bortezomib, lo que sí el doctor, obviamente, básicamente hay que tener toda una junta que seguramente fue lo que hicieron de esta estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Y sobre todo en un paciente que ha dictado la terapia hasta cierto punto y que dice, yo vengo con 4 años de éxito, o sea que me tienes que oír. O sea que si no les deseo la junta. Claro, este paciente le llama por teléfono cada 2 meses a un doctor de mieloma, experto en mieloma muy famoso. ¿En la costa oeste será? Sí. Okay. Y está recibiendo consejos. Y el último consejo es
recibir pomalidomida y dexametasona. Y el paciente tiene compresión medular. Está bien, pero cuando se quede parapléjico, a lo mejor va a aceptar el tratamiento. ¿Cuál es el umbral para que Tiene 50 años. Pero sabemos que va a fallecer de eso. Y además se transformará en un alto grado. Lo que a mí me sorprendió mucho es que se le dio pomalidomida sin haber recibido Velcade. Porque eso no sé quién lo paga. Y nosotros no podemos conseguir pomalidomida sin haber dado Velcade. Pero ¿y los síntomas neurológicos quién los está manejando? ¿Cómo? Porque si el paciente tiene manifestaciones. Es que él lo trató de minimizar. Él trata de minimizar la debilidad y dice que solamente... Exacto. Pero Rubén, nos tienes en suspenso. Ya recibió la pomalidomida. Ya. Y me vas a decir que respondió ahora. Ha recibido solamente por un solo mes y vino hoy a vernos. Okay. Y entonces apenas acabamos. Vino corriendo. Y estamos en espera de los resultados. Okay. Entonces, sí. Pero es la misma paciente con la P53. Sí. Bueno, no sabemos si es P53, sospechamos que tiene P53. Entonces, Lena con D. Sí. Y la Dexa la fue bajando también. Entonces, y ahora recibe la Dexa, creo que 16 miligramos 3 semanas semanales, 3 semanas sí, 1 semana no. Digamos, la mesa estaría de acuerdo que es un tratamiento como paliativo, digamos, ¿no? Bueno, yo lo que propuse es hacerle un nuevo PET, hacerle una médula. Seguramente la médula va a estar llena, vamos a poder saber el FISH, vamos a poder saber exactamente cómo está su patrón genético y luego iniciar el tratamiento real. Ahora, la pregunta para los ponentes es un paciente que recae, o bien este paciente en recaída y vamos a planear hacer trasplante, ¿necesitamos hacer inducción o nomás hacemos el trasplante de una sola vez? Yo creo que hay tantas opciones para tratarla ahora que yo recomendaría una inducción antes de hacer el trasplante. Siempre creo que es lógico de utilizar el trasplante después de una remisión optimal y es correcto que se puede utilizar el trasplante como manera de inducirla, pero creo que es todavía preferible si tienes el bortezomib, si tienes todas esas otras drogas. Y más que no lo ponen a riesgo esas medicaciones, porque por ejemplo, en una mielodisplasia, hacer una medicación que lo va a plasear antes del trasplante, uno decide trasplantarlo directamente porque el paciente corre riesgo. Sí, pero eso es una enfermedad diferente. Creo que... Pero yo aplico el tema del riesgo, porque en mielodisplasia también es mejor llevarlo en remisión completa. Si tiene baja carga tumoral, tiene pocos blastos, bueno, va al trasplante directamente y no pasa por un previo, salvo ahora como pero el tema del mieloma no corre ningún riesgo haciendo bortezomib o lo que uno trate de inducirlo para llevarlo en una situación de remisión. Porque uno tiene que recolectar, paciente frente autólogo va a recolectarlo, un paciente con la enfermedad activa va a recolectar más células clonales que... Y ese es el otro asunto, y es un asunto, después de 4 años del lenalidomide, yo no sé si voy a poder coleccionarla. Es un problema, usted siempre me manda a esos pacientes antes de empezar con el lenalidomide, pero eso es la excepción. Bueno, la controversia es que está reportado que el lenalidomida a largo plazo puede reducir la capacidad de movilizar los progenitores.
La Clínica Mayo ha siempre ofrecido inducciones cortas de 4 ciclos y para luego movilizar los progenitores. Y ya luego deciden si trasplantar o mantener el... ¿Estoy en lo correcto? No. Sí, no, ya es raro que, bueno, depende de la localización, ¿no? En Rochester es un poco más, pero raro que sea inducción nada más con el RD. Más bien es el esquema para el paciente más a largo plazo, en la forma en la que tú lo has publicado, ¿no? Y has trasplantado, pero... Y lo que nosotros hemos tratado de hacer es siempre inducir a máxima respuesta, porque vemos que cuando movilizamos con ciclofosfamida no tenemos esos problemas de colección. Por eso que los mando. ¿Sí? En defensa de los doctores de la costa este, ahorita lo que estaba diciendo me quedé pensando, el paciente está en el teléfono, sí doctor, estoy bien, pero estoy progresando un poquito. ¿Tiene algún síntoma? No, nada, todo mayor, todo bien. Pero tienes el MRI con... Claro, pero entonces, y obviamente me atrevería a pensar que no va a funcionar. Para el paciente, nada más para hacer el comentario editorial, para el paciente que recae y lentamente va subiendo, sí es lógico cambiarlo, no en esta situación. Pero sí te imaginas toda esa cómo se lo esa conversación, claro. ¿Qué es la dificultad de no ver al paciente? Claro. Una pregunta. En un paciente como este caso, donde tiene un mieloma sistémico o con múltiples lesiones, pero tiene una lesión vertebral tumoral con compromiso de canal medular y comienzo de manifestaciones de compresión y tal. ¿Ustedes empiezan con radioterapia o empiezan con quimioterapia o hacen las dos cosas simultáneamente? He oído al doctor Barlogui decir de que altas dosis de melphalan pueden resolver la compresión medular muchas veces. No he tenido yo la suficiente entereza para ponerme, dar altas dosis de melphalan sabiendo que tengo un paciente con compresión medular. Entonces yo siempre inicio dexametasona, hago la radiación, aunque sea limitada, y luego doy el tratamiento sistémico. También. El punto del doctor Barlogui es que efectivamente la radiación va a limitar la habilidad de dar la quimioterapia, y luego se extiende la radiación, se vuelve mucho más con mucho más mielosupresión y trae más problemas, y luego el esquema quimioterapéutico no llega a donde está el tumor. Entonces siempre se trata de limitar lo más posible la radiación. A pesar de ser tan limitado a veces el campo radioterápico a 1 o 2 vértebras, ¿es suficiente para aumentar la mielosupresión? Bueno, porque nosotros hemos visto de que a veces no existe una contraindicación para hacerlo prácticamente casi simultáneamente. Y por eso yo siempre trato de hacer la radiación y con los esteroides. Me ha tocado tener pacientes en bortezomib o Cyborg-D y puedo estar dando radiación al mismo tiempo sin tener ningún problema. En fin, entonces, digamos que convencí a este paciente de recibir inducción, le ofrezco Cyborg-D muy probablemente, y entra en remisión, lo trasplanto. Y entra en remisión completa. Pues. Le vamos a hacer que es por citometría de flujo, está en remisión completa. ¿Quién ofrece mantenimiento y quién no? Entonces, levanten la mano los que ofrecen mantenimiento. ¿Con qué? Puede ser ciclo de Montessori. Yo no quiero decir con qué, porque eso lo podemos hablar después. Vamos a decir mantenimiento o no. Si la citometría de flujo es negativa, ¿dan mantenimiento, sí o no? Perdón, la pregunta, doctor. Si por enfermedad mínimo residual por citometría de flujo es negativa, ¿se le ofrece mantenimiento, sí o no?
observar qué pasa en los trabajos, fuera de un ensayo clínico. Yo me baso en los estudios post-trasplante de mantenimiento, uno que demuestra que hay incremento de la supervivencia libre de progresión y otro que demuestra ambas, libre de progresión y supervivencia, sin saber si realmente se evaluó enfermedad mínimo residual. Basado en esos estudios yo recomiendo mantenimiento. No sé todavía si no hay información sistematizada para saber si los pacientes que tienen una enfermedad mínimo residual se les debe dar mantenimiento o no. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que todo lo de la enfermedad mínima residual todavía está, digamos, en un proceso de evolución de entenderlo, cómo lo vamos a hacer, pero yo sí soy en la idea o en la esperanza que lo vamos a tener la amplitud de medir a niveles muy bajos cuando la enfermedad va cambiando, más que el medirla, si va subiendo o si va bajando para saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Que se ve un poquito mejor, yo creo que con las enfermedad mínima residual, por ejemplo, de tipo genético, ¿no? Que se puede ver más amplitud en cómo medimos eso. Entonces, para un paciente así, yo sí estaría en favor de mantenimiento. Digamos, no sé, dijiste no lo de la gente, pero sí estaría más en la idea de un bortezomib o algo así, para mantener a este paciente que sí se ha declarado que ahora ya, si bien tuvo 4 años de ventaja muy grande con esto, yo creo que está en un riesgo muy alto de tener más enfermedad. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuánto tiempo? Ese mantenimiento en mi manera de pensar es mantenimiento hasta progresión. Progresión no es mantenimiento. Y las curvas, cuando uno se suspende el mantenimiento, se vuelven a juntar. Y Rubén, déjame preguntarle, ¿quiénes son los pacientes en los cuales no das el mantenimiento? Uno de mis colegas les dan a los que tienen el MRD negativo, pero no estoy de acuerdo yo. Yo le doy mantenimiento a todos. A todos. Ahora la pregunta, ¿qué mantenimiento? Yo tengo pacientes de hace 10 años, 15 años que todavía están en remisión. Desde luego. Antes del tiempo del lenalidomide. No, desde luego, esos están bien reportados. No existen casos. Hoy mismo vi casos que están sin mantenimiento. Y me da un poco miedo porque también he visto a algunos pacientes con mielodisplasia después de trasplante seguido de lenalidomide. No es totalmente benigno. Estoy de acuerdo. Sin embargo, el riesgo de morir de mieloma es mucho más alto que el riesgo de morir de mielodisplásico a largo plazo. Ahora, entre los mantenimientos que utilizamos, generalmente queremos usar la combinación de bortezomib y lenalidomida en aquellos pacientes que tienen alto riesgo. Entonces, no sé qué esquema están usando ustedes, pero nosotros usamos semanal, Velcade semanal, 4 sí, 2 no, y intermitentemente lenalidomida junto con eso por las 3 semanas. Lo hemos mantenido en forma más constante, una vez a la semana y después ajustando según vaya tolerando el paciente. Ahora, me imagino que también... ¿Con Revlimid? Con Revlimid, sí, pero también la otra cosa que se puede hacer con la talidomida también, lo cual es... O sea, sí hay ventajas terapéuticas y hay ventajas de toxicidad de lenalidomida. Obviamente creo que uno de los temas que teníamos es cómo se pueden manejar distintas combinaciones con otros agentes, y esa sería la otra opción en un paciente así, manejar como un BTD, ¿no? Un poquito modificado, quizás en dosis muy bajas, bajar hasta, no sé, 50 miligramos, algo, pero sí mantenerlo con algo de presión de combinación del IMID y del inhibidor del proteasoma. ¿Existe la posibilidad de generar clones resistentes bajo mantenimiento? El doctor Palumbo ha ofrecido una idea muy interesante cuando expone que la creación de clonas resistentes son mucho más prevalentes cuando se suspende el mantenimiento. Entonces creo que suspender el mantenimiento ejerce una fuerza más evolutiva mucho más fuerte para la creación de subclonas resistentes y evolución clonal, permite la evolución clonal que aquellos que están recibiendo el mantenimiento. Mis colegas de New Jersey, de Hackensack,
Piensan que el uso crónico de medicamentos va a causar la fuerza evolutiva suficiente para incrementar la creación de clonas resistentes. Pero hasta ahorita no creo que haya evidencia de eso. Para nosotros el mantenimiento con lenalidomida no es tan fácil, porque no siempre lo conseguimos. ¿Qué sugieren como para mantenimiento? Lenalidomida. ¿Tienen problema con la utilización de bortezomib a largo plazo de mantenimiento? A veces sí, Y por a veces autorización sí, del depende de las obras sociales del paciente. O sea, la lenalidomida es prácticamente imposible. Bueno, existe evidencia bastante sólida de que talidomida es un buen mantenimiento cuando el paciente lo tolera. El problema es que hay un grado de descontinuación de 40%. Pero si el paciente lo puede mantener y bajándole la dosis, Sí, una pregunta. Yo, por ejemplo, nada más para cotejar cómo lo hacemos, para el paciente de riesgo estándar no los pongo uniformemente en mantenimiento con la lenalidomida. De hecho estoy muy debatido y conflictuado en cómo manejar eso, sobre todo conforme vayamos a medir ahora la enfermedad mínima residual negativa y todo. Para el único que siempre ahora lo pongo en mantenimiento es el de alto riesgo, y es por los estudios estos de los doctores Cabo y luego del de Neven también, que era el otro estudio que ven en las P53 de lesionados y en los 414 que se ve un beneficio. Yo no lo sé a ciencia cierta. Sí, es claro que aumenta la sobrevida libre de progresión, pero también está el estudio, el M10 que presentó el doctor Stewart, y la ventaja, si lo valores o comparado con el efecto sobre todo la neuropatía periférica sensorial, no sé, creo que estaría más inclinado a hacer menos mantenimiento que más mantenimiento. Pero pues sería interesante obviamente conocer sus opiniones también con respecto a esto de cómo manejar un fármaco que es de mayor accesibilidad, pero claramente con mayor toxicidad que la lenalidomida, ¿no? Con la neuropatía periférica. Sería interesante ver cuáles son las perspectivas en este sentido. Toma de la muestra, tal vez haya pocas células y tenga pocas células para el citogenético o para el FISH. Ustedes hacen sorting habitualmente. Nosotros no lo podemos hacer, porque a veces es difícil estratificar bien claro un estándar de lo que no es un estándar. Lo que hacemos es no hacemos el sorting ni siquiera con el SIG, nada más con la inmunofluorescencia, que a veces suena más complicado lo que es, pero a veces, si uno puede hablar con el patólogo, es relativamente un paso más pequeñito nada más, y se puede hacer minimizando, medir por ejemplo nada más la menos 17 y la 414, ¿no? Se pueden hacer paneles más completos, pero si se puede hacer con eso ya es suficiente sin tener que hacer el sorting de las células. El tiempo de mantenimiento aconsejado, suponiendo que uno recibe mantenimiento, en función de la segunda neoplasia reportada con la lenalidomida, ¿hay cierto acuerdo que es un año y no más, o eso es un dogma? Yo creo que la causa, para los que somos suficientemente viejos para saber que las neoplasias secundarias no son causadas por la lenalidomida, sino son causadas por el alquilante y por la dosis previa de los alquilantes. El tiempo de duración del mantenimiento debe ser continuo hasta progresión. Eso es mi sesgo. Si le preguntamos a los franceses, nos van a decir un año. Le pregunto por un paciente que yo estoy viendo. Dentro de las segundas neoplasias reportadas, ¿hay tumores primitivos del sistema nervioso central? Porque yo tengo un paciente que desarrolló un glioblastoma post-trasplante con un año de lenalidomida. Sí, no me acuerdo si hubo ese tipo de tumores. No sé si tú te acuerdas. No, creo que no. Bueno, tenemos 12 minutos.
¿Hay algo más que quisieran discutir? Yo quería hacer una pregunta. En estos pacientes en donde en realidad el seguimiento con resonancia o con PET para ver si persisten lesiones óseas, sé que hay un grupo de expertos que está estudiando biomarcadores de lesión ósea. ¿Hay algún resultado? ¿Eso puede en algún momento ser de utilidad para reemplazar imágenes en pacientes en donde uno tiene que tomar una actitud con respecto al estómago? No que yo sepa, no creo que se han demostrado como la osteocalcina o el NTX o el CTX que hayan demostrado suficientemente poder para poder usarse como biomarcadores predictivos. Sí, están elevados cuando hay enfermedad ósea, pero yo creo que hay muchos rangos que son muy difíciles de mantener. Nosotros estamos trabajando con un esquema que espero que funcione, es algo interesante, además comparto la historia. De hecho ya lo publicamos en Leucemia este año. Cuando uno ve las imágenes, está viendo, yo lo llamo arqueología, porque está viendo el daño del pasado. O sea, ya cuando veo imagen ósea ya mucho daño. Trabajando con un grupo de geólogos en la Universidad Estatal de Arizona, ellos descubrieron que el hueso, cuando se está formando, obviamente los osteoblastos depositan calcio, ¿no? Y hay varias formas de isótopos del calcio, que la única diferencia que tiene es el número de neutrones que tienen en el núcleo. Cuando el hueso se forma, por conservación de energía, los osteoblastos jalan un poquito más los calcios más ligeros, que es lógico, ¿no? Nada más tienen una preferencia muy leve para los calcios más ligeros. Entonces, midiendo en unas técnicas que usan los geólogos, se pueden medir las distintas concentraciones de los isótopos de calcio. Y entonces, cuando el hueso se forma, la sangre se hace un poquito más pesada para el calcio, porque el ligero se baja. Y cuando el hueso se está destruyendo, se hace más liviana para el calcio y la sangre, porque liberamos calcio más ligero a la sangre. Es una cosa muy preliminar, pero por lo menos estamos interesados porque tiene que haber una línea de trabajo para tener un marcador, tal como existen las cadenas livianas. Para el renal es dramático, como ya pensamos con las cadenas livianas, para el riesgo, ¿no? Pero no tenemos esos marcadores para el hueso. Y los otros marcadores tienen la desventaja que uno son péptidos que tienen vidas largas en la sangre, y dos es que nada más nos muestran una fase del metabolismo óseo, destrucción o construcción. Entonces uno tiene que hacer como extrapolar basado en esos números para saber si el hueso se está formando o destruyendo. Y con esto estamos viendo a ver si podemos ver el tráfico del calcio para adentro o para afuera del hueso. Es muy preliminar, pero nos encantaría poder tener la opción de desarrollar marcadores que entonces podrían ser de utilidad en el mieloma indolente, en la recaída, etc. Eso lo reportaron en Kioto por primera vez. Sí. ¿Qué piensa del interferón? ¿Del interferón? Pues soy culpable de haberlo utilizado yo también. Efectivamente fue un avance muy grande en mieloma, sobre todo porque en esa época estábamos dando el tratamiento triple alquilante era tratamiento continuo, y la frecuencia de enfermedad de mielodisplasia era altísima, 10%, 12%. Cuando los italianos reportaron el interferón, primero reportaron no solamente incremento de la supervivencia libre de progresión, sino también de supervivencia total. Entonces todos empezamos a utilizarlo una vez de un año de tratamiento. Seguimiento, el mismo grupo vio de que realmente no había un beneficio de supervivencia, siendo tan caro y tenía las complicaciones de citopenia, depresión, malestar del estado general, se suspendió. Desde entonces no lo he vuelto a utilizar, así que no creo. Pero sí me acuerdo que había subgrupos de pacientes que son más sensibles a interferón. ¿Sabes qué? Sobre todo el IgA. Es bien interesante porque
yo creo que la biología no estaba avanzada para saber cuáles eran los pacientes que iban a mejorar. Y ahora hemos mejorado con los interferones tipo pegilados y todo eso. Creo que ha mejorado muchísimo cómo se tolera, ¿no? Hay líneas celulares que crecen con el interferón. Y uno de los colegas, Diane Jelinek, tenía varias publicaciones así. Y hay pacientes que tienen plasmacitomas que se derriten con el interferón cuando se hacía. Entonces, es una de esas medicinas que va a quedar relegadas en los anales del misterio, porque estoy casi seguro que hay algunos pacientes con interferón que les hubiera hecho un beneficio. Cuando empezamos a meterlo de genética, una de las primeras publicaciones, teníamos acceso a un ensayo clínico que los pacientes se les medían en aquel entonces de los primeros, las de lesiones del 13 por FISH nada más. Los que tienen de lesiones del 13 por FISH les va peor cuando se les da el interferón, bajaba la sobrevida. Y entonces, si uno extrapola, entonces para los otros pacientes, quizás para algunos de los subgrupos genéticos que nunca se ha definido porque no habían las muestras, podría ser de beneficio. Bueno, yo creo que podemos dar por terminada la sesión y nos dará mucho gusto verlos mañana tempranito para el desayuno y iniciar las jornadas. Gracias. Okay, gracias.